Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Bueno, le damos la bienvenida a Iván Orozco. Él, como ustedes saben, es especialista en salud y seguridad ocupacional y nos va a hablar sobre esta gestión para la igualdad en las organizaciones y empresas, el análisis VICA. Usted nos contará, Iván, en qué consiste este análisis VICA para todos poder saber acerca de este tema. Buenos días, Iván. Hola, estimada Ingrid, muy buenos días. Como siempre, bastante contento el poder compartir con toda la gente todos los sábados y especialmente con un tema bastante interesante que lo estoy investigando por una situación importante. Este tema lo voy a hablar en el tercer Congreso Internacional en España en octubre, en donde voy a hablar sobre liderazgo en entorno VICA. Entonces, yo he creído conveniente explicar qué es VICA, cómo podemos aplicar VICA en la COVID, porque es lo que principalmente estamos pasando. Entonces, voy a explicar lo más rápido posible para poder tener un entorno más interesante. Pues, la transformación digital es algo nuevo y nos hemos dado cuenta que su poder está inmenso, y uno de los ejemplos es lo que estamos este momento presentes. Estamos en una transmisión en línea, en una transmisión telemática, etcétera. Bueno, parece que cada parte de nuestra vida se está haciendo digital, y los expertos están hablando de una disrupción, por así decirlo, en donde los efectos se hacen notar en el trabajo. Entonces, existe la definición VUCA, que VUCA es en inglés, pero nosotros, los latinoamericanos, lo ponemos la definición VICA, en donde son 4 dimensiones que se ha creado este acrónimo, en donde voy a explicar brevemente. Volatilidad, en donde el mundo se ha vuelto efímero, en donde hay anomalías, en donde existen picos, en donde hay crisis, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. La incertidumbre hoy en día son cosas desconocidas e inseguras, y por eso es que yo pretendo dar el ejemplo de la COVID, porque esto nos ha traído y nos sigue trayendo incertidumbre. La complejidad, pues los problemas suelen ser complejos y no fáciles de resolver. Existen muchas interdependencias, por así decirlo. Y la última, la ambigüedad. Existen contradicciones y cuestiones equívocas a las que nosotros tenemos que sobreponernos, tenemos que dar un resultado. Entonces, sobre este tema, pues voy a hacer la analogía con la COVID, un antes y un después, es decir, el pre-COVID, la COVID y el post-COVID, utilizando VICA. Entonces, yo lo puse, más que nunca VICA o más VICA que nunca. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos ya en el tema de la COVID, pues tenemos la volatilidad, en donde se habla de la dinámica de cambios y la velocidad en lo que se producen esos cambios en el entorno empresarial principalmente dificultan para prever acontecimientos y cambios, y por lo tanto la anticipación a los mismos. Si tenemos la incertidumbre, que decíamos que es muchas cosas desconocidas e inseguras, pues viene el incremento de las situaciones imprevistas, cada vez más difícil tomar decisiones y elaborar modelos de negocios ahora, porque existen o existían negocios bastante exitosos, por así decirlo, en donde otros negocios en línea también son bastante exitosos. Entonces, ¿por qué razón? Por la COVID, sí, por el efecto de estar encerrados, por el efecto de que nuestra economía estuvo muy baja y poco a poco está incrementándose también, y por eso es que el tema de la incertidumbre pues lo tenemos
bastante presente, por así decirlo. Ahora vamos a hablar sobre la complejidad, ¿no es cierto?, en donde la ausencia de conexión entre las causas y efectos que afectan actualmente la mayoría de los entornos empresariales, cada vez es más difícil comprender las relaciones existentes entre los elementos tanto internos como externos de las organizaciones. Entonces, es complejo el tema porque muchas veces antes de la pandemia, pues tenían más fácil o era más fácil administrar una empresa. Ahora pues tenemos ciertas limitaciones y obviamente por eso es que tenemos otros agentes externos como por ejemplo el COE Nacional, en donde mandan directrices para poder organizar a las empresas. Por ejemplo, los protocolos que tenemos en este momento, el protocolo, la versión 7, el de retorno laboral paulatinamente. Entonces, todo esto es un tema bastante complejo. Y si hablamos de la ambigüedad, falta de claridad sobre el significado de cualquier hecho, en donde la incapacidad para conceptualizar en precisión posibles las amenazas y oportunidades con la posible anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros lastimosamente hemos tenido que aprender inclusive otro tipo de lenguaje corporal para podernos transmitir ante la sociedad, ante los trabajadores, ante la gente que le está escuchando y viendo, y esto nos enseña VICA. Iván, este modelo VICA o VUCA en inglés, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿es necesario aplicar en las empresas, en la familia, en los negocios? ¿En dónde se aplica esto? Me parece una pregunta bastante inteligente e importante, porque esa es la idea de que VICA tenemos que aprender a aplicar en cualquier parte, por ejemplo, en nuestra familia, ¿sí? Porque sabemos que puede existir dentro de nuestra familia un mundo quebradizo, por así decirlo, o un mundo que genera ansiedad, un mundo que tiene causas y efectos. Por esto mismo de la pandemia, pues estamos hablando de los riesgos psicosociales que se han generado, la angustia, la ansiedad, el miedo. Hay que tomar en cuenta que la ansiedad más el miedo es igual a una persona bastante súper inestable. Entonces, nos damos cuenta que la volatilidad existe en nuestro hogar, la volatilidad existiría en nuestro trabajo, la incertidumbre está en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, con los amigos. Cuando tú te pones a conversar sobre qué sucede, la pandemia, qué nueva variante va a salir, esa es una incertidumbre. Entonces, hoy en día muchas cosas son desconocidas e inseguras y eso nos afecta a nosotros como seres humanos. Por lo tanto, debemos saber cómo poderlos combatir. Y en la empresa específicamente, pues, es un mundo en donde existen causas y efectos que no encajan muchas veces, en donde los sistemas naturales, sociales, son no lineales. Entonces, en realidad, el método VICA podemos utilizar en cualquier aspecto, en cualquier situación. Y una vez que, digamos, hagamos esta matriz en nuestro hogar, en nuestra empresa, y tomemos nota, ¿no?, de todos estos elementos que consisten y que dan este acrónimo, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué hacemos después de que sepamos identificar cuáles son las cosas volátiles, la incertidumbre que nos preocupa, la complejidad de los asuntos y la ambigüedad en la que nos encontremos? ¿Qué hacemos después de identificar estos puntos? Bueno, eso es importante. Tiene que existir un reto, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se vuelve a un estado o situación nueva? Como hemos escuchado, la nueva normalidad o la nueva actualidad, eso puede ser un reto. Cuando la gente habla sobre cuando las cosas volverán a la normalidad, debemos recordar que la normalidad era una crisis y lo normal es mortal, sabemos. Entonces, yo pienso que la normalidad es una inmensa crisis.
lo que debemos hacer es no tratar de recuperar lo que teníamos antes, sino de afrontar los nuevos retos que nos ha traído la pandemia y crear una nueva realidad. Esto es importantísimo. Entonces, yo creo que si nosotros nos planteamos retos, nos planteamos metas, pues debe haber fases. Entonces, puede ser la fase de resistencia ante la pandemia, puede ser a corto plazo, puede ser a mediano plazo y puede ser a largo plazo, en donde obviamente van a tener prioridades, en donde vamos a tener que solucionar la crisis sanitaria dedicándole a los recursos económicos y la atención de que sean necesarias. Y todo esto hemos aprendido desde hace 1 año y medio. Por ejemplo, dentro de la fase de resistencia ante la pandemia podemos citar el famoso triángulo de la vida que yo siempre lo tengo presente, que es la utilización de la mascarilla, la distancia física de menos de mínimo 2 metros y el lavado frecuencia y desinfección de las manos. Entonces, son fases que nos van a ayudar a reconstruir y a renovar la economía y la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, continuar resistiendo a la pandemia, esto es importante. Debemos tener como meta y como fase y como reto, sobre todo, reconstruir la economía, y eso es lo que estamos todos con ese plan. Tuve la oportunidad hace 15 días de viajar a la costa, por ejemplo. Muchas personas ya utilizaban mascarilla ya solo porque de pronto querían aparentar, entre comillas, que tenían que protegerse, pero se veía claramente que la mayoría de las personas ya no lo utilizaban. ¿Por qué razón? Porque querían reconstruir la economía y por lo tanto, si es que se reconstruye la economía, van a reconstruir la sociedad, y si es que reconstruyen la sociedad, pues va a estar ya prácticamente todo casi normal o cuasi normal, pero en realidad ese es nuestro reto que nosotros debemos tener. Es decir, también no quedarnos ya solamente en casa encerrados, sino más bien producir, trabajar, pero teniendo una prioridad. La prevención para mí y la prevención para el resto de compañeros en el caso laboral o de estudiantes en el caso de educación. Iván, en esta pandemia en la que hemos vivido, en la que estamos viviendo, se han presentado ciertas características, no sé cómo llamarlo, pero de cosas que nos han dejado una lección y que debemos tener claro. Son evidencias que hemos vivido en esta pandemia, como el valor de las redes de apoyo. Hay algunas características que son claras a tenerlas en cuenta, que no se nos pueden pasar, que quizás son del día a día, pero no sé, el repensar en la forma en que consumimos. Mucha gente, yo he escuchado amigos que dicen, antes nosotros hasta desperdiciábamos un poco la comida, hoy no nos permitimos esto, pensamos en las personas que no tienen acceso a alimentación y no nos permitimos desperdiciar nada. Este tipo de cosas nos puede comentar. Hay algunas cosas que no se nos pueden pasar en estas evidencias que hemos tenido que pasar en el COVID-19. Sí, justamente la sociedad cambió rotundamente. Debemos tener claro de que la COVID llegó y llegó para quedarse, y nosotros como seres humanos somos tan prácticos que nos adaptamos a la transformación. Entonces, prácticamente tenemos que tomar ciertos ámbitos, como por ejemplo el liderazgo. Esto es muy importante, el ser líder en estas acciones. El momento de que hemos cambiado ya de costumbres, por así decirlo, necesitamos tener unos buenos cambios y unos buenos procedimientos, por así decirlo, para poder llevar y salir adelante con eso. Con respecto a la pregunta, mi estimada Ingrid, pues yo pienso que debemos tener flexibilidad mental para poder aceptar todos estos cambios que hemos tenido y que seguiremos teniendo. Por ejemplo, es inudable, o sea, es inevitable, mejor dicho, ya ahora quedarnos en casa. Hemos visto que mucha gente está prácticamente ya sale, pero también
justamente hoy tuve la oportunidad de tener un desayuno de trabajo en donde una de las personas decía, saquémonos la mascarilla, ya estamos vacunados. Pero el estar vacunados no representa a que estamos súper poderosos o que tenemos un escudo impetrable, o sea, que no ingrese el virus, sino más bien es como un colchoncito en donde si es que llegamos a contagiarnos, sí, pues lo que va a suceder es que nuestra enfermedad va a ser menos desastrosa, por así decirlo, sino más bien vamos a tener una enfermedad leve, ya dependiendo obviamente de otros factores físicos, dependiendo de otros factores netamente de la persona. Pero lo que yo sí creo que no debemos bajar así la guardia, sino más bien mantener presente de que así estemos vacunados, pues tenemos que seguir teniendo la precaución de vida, y por eso es que menciono la palabra liderazgo, porque eso es necesario, nosotros ser nuestro propio líder, tomar nuestras propias decisiones y no dejar llevarnos por lo que ciertas personas también piensan. Iván, no sé si cabe en este momento algunas recomendaciones a aquellos padres de familia y alumnos que van a regresar de manera presencial a las escuelas y colegios. ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Qué se deben plantear antes de este regreso a clases? Bueno, los padres de familia tienen que tener las cosas muy claras. Los hijos necesitan socializar, y me gustó un pensamiento que hace unos 2 meses escuché de un colega español, Antonio Gómez, es un gran amigo, en donde cuando yo mencionaba el distanciamiento físico, él enseguida me escribió por interno y me dijo, distanciamiento físico sí, distanciamiento social no. ¿Qué quería decir esto? Que la gente, que las personas, todos nosotros somos socialmente, ¿no es cierto? Somos sociales y necesitamos mantener en contacto, en comunicación. De igual manera, los muchachos, los estudiantes necesitan estar en comunicación. Entonces, por ese lado, tendríamos que hacer esta analogía. Por el otro lado, en cambio, pues vamos a entender que inclusive hay muchos padres de familia, porque dentro de la asesoría que yo realizo en unidades educativas, han recibido llamadas de los mismos padres de familia indicando que ellos quieren que sus hijos ya asistan a clases. Pero ahí ya viene otra situación en donde deberíamos tener un cierto protocolo para que, si es que los padres de familia están de acuerdo en enviarles a los alumnos, pues ellos se comprometan en enviarle no solamente al pequeño con una mascarilla, sino más bien tener un plan en donde en su mochila deben tener una mascarilla de repuesto, una mascarilla en caso de que la de repuesto no funcione, se le haya caído, se le mojó, se cambió, y también el darle una inducción pequeña a su hijo, especialmente a los pequeñitos. Eso es lo que justamente yo comentaba en una charla anterior, en donde les decía que los docentes deben tener mucho cuidado, porque va a venir el uno con una mascarilla de Spider-Man y el otro va a venir con la vaquita, y la vaquita, el Spider-Man le va a opacar a la vaquita y se van a burlar, y de pronto el de la vaquita se va a quitar y le va a quitar el de Spider-Man y se pone. Es decir, vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Por lo tanto, los docentes deben estar bastante preparados para poder solventar estas inquietudes que va a suceder. Entonces, el padre de familia tiene que ser muy discreto, por así decirlo, muy seguro, y darle todos los lineamientos a sus hijos. Y la unidad educativa lo que debe tener es también muy claras las funciones, muy claras los procedimientos que deben tener y cumplir los padres de familia y los niños, por lo tanto.
Yo pienso que este año es un reto, aunque no se ha escuchado mucho, pero yo estoy súper seguro que muchas instituciones educativas van a dar la opción de que tiene que ser paulatinamente la asistencia, pero también deben entender de que su infraestructura debe estar bastante armonizada con respecto a la COVID. Deben tener sus servicios higiénicos, los lavabos, el gel, deben haber transformado eso y obviamente dar la seguridad para poder prevenir que algún momento puedan contagiarse los estudiantes entre ellos. Y los padres de familia, pues, deben estar súper seguros al enviarles y también recomendar un buen comportamiento y ser disciplinados con respecto a la COVID-19. Iván, muchísimas gracias por las recomendaciones que siempre nos deja. Iván Orozco es especialista en salud y seguridad ocupacional, que hoy nos ha hablado de este modelo VICA, pero me he permitido también preguntarle en esta último tramo de la entrevista sobre el regreso a clases, pues es un tema que nos preocupa de cierta manera a los padres de familia que vamos a enviar ya a nuestros niños de manera presencial. Estaremos en contacto en los siguientes programas. Iván, muchas gracias y un buen día. Muchas gracias. Un gusto para mí. Saludos. Hasta luego.